¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Y para qué sirve un estudio de suelo? El estudio de suelo nos permite conocer la expansión y tener los pies bien puestos en la tierra. Esa misma expresión debes aplicarla cuando llegues al momento de construir tu casa. Un estudio de suelos también es conocido como estudio geotécnico, ¿sí? Es un conjunto de actividades que nos permiten obtener la información de un determinado terreno. Así que te vas a encontrar con distintos tipos de suelo. Los expertos en estudios de este tema no están de acuerdo en decir que existen suelos malos o suelos buenos. Dirán que hay suelos más aptos que otros para la construcción. Dirán también que se puede construir en cualquier tipo de suelo, pero obviamente construir en un suelo malo o menos apto será más difícil y se necesitan sistemas de cimentación más complejos y más costosos. ¿Se te ocurriría construir tu casa o tu edificio sobre un humedal o un lago? El sentido común no dice que no, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. La Ciudad de México está construida sobre lo que era un gran lago y en los últimos 100 años su hundimiento ha sido de casi 2 metros. Muchos de sus edificios patrimoniales se hunden cada año y los costos de manutención y cuidado de las estructuras son altísimos. Esa idea de que podemos construir en cualquier suelo es factible en teoría, pero llevarlo a la práctica es algo muy discutible y también insustentable. No me parece una buena recomendación, tampoco lo más inteligente ni lo más económico. La naturaleza es sabia y es mejor trabajar con ella que en contra de ella o tratar de dominarla. Pero volvamos a los suelos. Vamos a decir entonces, yo lo voy a decir, que hay suelos buenos y suelos malos, aunque se enojen los expertos. A modo general podemos decir que hay 2 grandes grupos de suelos. Número 1, los suelos granulares. Estos suelos son buenos, son suelos compuestos por gravas y arenas. Este material puede estar compuesto por partículas de piedras pequeñísimas, pero posibles de ver a simple vista, y también se encuentran piedras más grandes y bolones. Este tipo de suelos es más firme y amplifica menos las ondas sísmicas. También son suelos muy resistentes frente a las cargas que deben soportar. Por otro lado están los suelos finos, que son los suelos malos, los no tan buenos. Este tipo de suelos se componen por las arcillas y los limos, que son unas partículas pequeñísimas, tipo polvo, que pese a tener esa cohesión sufren grandes cambios al contacto con el agua. Por esta razón su resistencia depende de la humedad a la que estén expuestas. Por eso no son los mejores suelos para fundar los cimientos de una edificación. Una variable muy importante a considerar y que un estudio de suelo lo indica es conocer si existen cuerpos de agua subterráneos y a qué profundidad. Los cuerpos de agua subterráneos afectan y alteran el comportamiento de determinados tipos de suelos. En resumen, podríamos decir que lo más recomendable es construir sobre un suelo resistente que cumpla con todas o con la mayoría de las condiciones descritas de todos los estudios que nos indican. Los criterios para calificar los suelos son con fines urbanos, ¿sí? Criterios para que esa edificación sea sólida. Entonces, ¿para qué sirve un estudio de suelo? El estudio de suelo tiene una función muy práctica y te permitirá conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo, dónde estás pensando construir esa propiedad, ese edificio, esa casa. Su composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad. Ubicación de cuerpos de agua, que son las capas freáticas, si las hay. La profundidad a la que deberías de hacer las fundaciones, el nivel de fundición, planificar el diseño, el cálculo, la dosificación, todo eso
lo que se ha visto es que cuando los constructores no conocen con exactitud las propiedades del suelo, se guían por lo que han hecho el vecino respecto al tipo de fundaciones a realizar. Y por lo general, en el mejor de los casos, diseñan y construyen unas cimentaciones sobredimensionadas. La consecuencia de esto es que gastan mucho dinero en construir cimentaciones más grandes de las que realmente necesitan. Dependiendo del tipo de suelo, el costo en cimentaciones puede llegar a ser un costo muy elevado del proyecto, por lo que es recomendable saber con exactitud qué tipo de suelo tienes y así hacer un cálculo más preciso de las cimentaciones que necesitarás allí para esa estructura. Si te está gustando el video, dale like y comparte y suscríbete a nuestra red social para seguir aumentando este contenido de valor en tu conocimiento. Conozcamos cómo se hace un estudio de suelo. Pues bien, el estudio geotécnico se caracteriza por 3 etapas claramente definidas: trabajo de terreno, trabajo de laboratorio y redacción del informe final. Primero, trabajo de terreno. En esta primera etapa es donde se inspecciona y toman las muestras de terreno, las que luego irán al laboratorio. En esta etapa se va a utilizar por lo general las siguientes técnicas. Número 1, la calicata. Es un aparato muy técnico para tomar esa muestra. Consiste en realizar excavaciones de una profundidad pequeña y mediana en puntos elegidos del terreno. La idea de una calicata es tener una visión directa del terreno que generalmente nunca vemos para su caracterización y análisis. Usualmente, para hacer una calicata se utiliza una pala o una retroexcavadora. Reconocemos la calicata por el penetrómetro. Es un tipo de ensayo de penetración en el suelo. Consiste en la introducción dentro del terreno en un elemento de penetración, generalmente de forma cónica, unido solidariamente a un varillaje. La hincha se realiza por golpeo de una masa con un peso definido, contando el número de golpes que hay que darle a la varilla para que penetre 20 centímetros en el terreno. Se obtiene lo que denomina la columna de golpeos, que no es más que cuántos golpes hace falta para emplear y para probar 20 centímetros, ¿sí? Para estar descendiendo a ese nivel. Esta técnica solo nos permite saber la resistencia del terreno a distintas profundidades, pero no nos da información acerca de su naturaleza. Siguiente técnica, sondeos. Esta técnica consiste en perforar el terreno con una sonda cilíndrica que va extrayendo la parte atrapada dentro del cilindro. A medida que se sacan las muestras, se van colocando por orden de profundidad en cajas de muestras. El objetivo de este ensayo es determinar qué tipo de suelo haya a distintas profundidades y también detectar la presencia de agua si la hay y determinar el nivel freático. La máquina de sondeo y la muestra es un trabajo de laboratorio. Pasamos al punto 2. Una vez hecho el trabajo en terrenos, las muestras son llevadas al laboratorio para realizar los ensayos correspondientes. Algunos tipos de ensayos básicos son, por ejemplo, el análisis químico. El objetivo de este ensayo es detectar a presencias de componentes químicos en el suelo. Lo que se busca es la presencia de sulfatos, de cloro y el grado de acidez del suelo analizado, ya que estos elementos van a condicionar las características de los hormigones y a emplearlas en la cimentación. También encontramos acá la caracterización. Este ensayo busca determinar la granulometría del terreno, es decir, el porcentaje de distintos tamaños de árido del terreno, la plasticidad
humedad, la densidad aparente y real y otras propiedades básicas de la composición del suelo. Vemos también los ensayos mecánicos y su objetivo es saber cuál es la capacidad resistente. Se trata del ensayo de compresión simple, el de corte directo y otros que nos indicarán cuáles son las prioridades mecánicas del suelo. Suelen hacerse estos ensayos para materiales cohesivos, arcillas y raramente para suelos granulares, es decir, suelos buenos. Está también, por otra parte, la redacción del informe final. Este informe es el documento técnico final que tendrás que presentar a las autoridades competentes, en este caso en Pamplona, a planeación. Usualmente está redactado y firmado por profesionales autorizados como geólogos, ingenieros civiles, etc. En este informe está toda la información recabada con los parámetros más importantes y un diagnóstico acerca del comportamiento del terreno. La parte más importante acá del informe final son las recomendaciones sobre qué tipo de fundación, de cimentación es la más conveniente para realizar. A modo de conclusión, si estás pensando comprar un terreno, debes exigir el estudio de suelo correspondiente. No te recomiendo comprar un terreno sin conocer antes las características del suelo que tenga allí. Si ya tienes un terreno, es muy recomendable realizar un estudio de suelo y saber qué tipo de suelo tienes, de qué estás hablando. ¿Estás comprando o estás vendiendo? Hacer un estudio de suelo te dará certeza sobre qué tipo de fundaciones, cimientos debes usar. Te ahorrará costos en este ítem y te dará la tranquilidad de tener una casa segura y bien calculada. También es importante que busques empresas serias y profesionales competentes y acreditadas para que hagan el estudio de suelos. Infórmate en el departamento de obras del municipio correspondiente a donde estés sobre cuáles son los requisitos que debes cumplir con el estudio de suelos y que debes realizar. El costo de un estudio de suelos es una inversión y no un gasto. Vas a ahorrar mucho más dinero en las fundaciones de la casa, del edificio, si sabes exactamente las características del suelo que tienes. ¿Sí? Vas a ahorrar también tiempo, vas a ahorrar dinero y también un desgaste innecesario. Este es el estudio de suelos. Hay mucho más contenido y con las imágenes que has visto en este video podrás identificar cuáles han sido las capas que hemos encontrado en nuestro edificio Montpellier. Gracias por llegar hasta este momento, hasta el final de nuestro video. Dale like, comparte y suscríbete a nuestras redes sociales. Déjanos tu comentario con tu experiencia y percepción sobre lo que son el estudio de suelos y las capas de la tierra.